en el libro de Éxodo capítulo 18, capítulo 17. Éxodo capítulo 17, vamos a estar observando del verso 8 hasta el verso 16. Es el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, el capítulo 17, verso 8 hasta el verso 6. Allí está el mensaje de la palabra. Esta mañana estaremos hablando de la victoria sobre los enemigos. La victoria sobre los enemigos es el mensaje para esta mañana. Y mientras ustedes se ubican, quiero decirles que nosotros no tenemos enemigos, o de enemigos no tenemos a las personas. Acuérdense que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Es decir, cuando nosotros en este tiempo hablamos de enemigos, no estamos hablando de las personas. Y si tienes alguna persona como enemigo, debe arrepentirse, perdonarlo o pedirle perdón, porque eso no es lo que nos manda Dios. Debemos amar a las personas, aún a los que se declaren enemistados para con nosotros. Éxodo capítulo 17, verso 8. Leemos la santa palabra en el nombre del Padre, la gracia del Hijo, bajo la dirección y revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de la memoria de Amalek, debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Y nosotros decimos amén. Mis amados hermanos, pueden ponerse cómodos. Que el buen Señor Jesucristo añada bendición a su santa palabra. El Señor nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El libro de Éxodo es de gran significación para nosotros los cristianos en este tiempo, porque así como Israel estuvo esclavizado alrededor de 430 años en Egipto, también nosotros, de igual manera, como pueblo gentil, por mucho tiempo estuvimos esclavizados. Muchos aún permanecen en esclavitud. Y así como el Señor rescata a Israel de Egipto, de las manos del faraón, a nosotros también de la misma manera nos ha rescatado nuestro Dios. Así como Israel tuvo que caminar, a pesar de haber sido sacado del yugo del faraón, durante 40 años por el desierto, antes de llegar a la tierra que Dios les había prometido, tierra que fluiría leche y miel. De la misma manera, nosotros, como el Israel de Cristo, en este tiempo, mientras caminamos rumbo no a una tierra, sino a un reino que Dios ha preparado para nosotros, que hoy lo vemos, mañana seguramente dentro de él estaremos. Y así como Israel, amados hermanos, durante esos 40 años de recorrido en el desierto tuvieron que tener vicisitudes, dificultades,
adversidades, guerras y de todo lo que usted está pensando, de la misma manera nosotros en este tiempo, cada uno de nosotros vive su propio éxodo. Y usted me ha escuchado diciéndole algunas veces, usted tiene que tener claridad en qué parte del éxodo se encuentra. Es una tipología, lo que sucedió allá era sombra de lo que íbamos a vivir nosotros. Allá fue en lo físico, acá es en lo espiritual. Ellos tuvieron que enfrentar enemigos físicos. Nosotros tenemos que enfrentar enemigos espirituales. Ellos tuvieron que, muchos de ellos morir físicamente. Muchos de nosotros también mueren diariamente, espiritualmente. Muchos de ellos tuvieron que morir a Egipto. Nosotros tenemos que morir en el mundo de pecado. Y tantas cosas. Son cosas iguales, pero allá en lo físico y acá en lo espiritual. Y mientras usted y yo no estemos dispuestos a entender la Biblia, la palabra de Dios, cómo lo que afectó a ellos en un tiempo nos puede afectar a nosotros, entonces seguramente vamos a estar muy ajenos de las realidades vivientes que tenemos que enfrentar en este tiempo. Desde que Israel sale de Egipto, ellos tuvieron que enfrentar varios obstáculos. El primero ya sabemos que fue, creo, unos 43 obstáculos que ellos tuvieron que vencer. El primero ya sabemos que fue el Mar Rojo. Tuvieron que atravesarlo, estaban encerrados, no sabían qué hacer. El Señor le ordena a Moisés que levante su mano, las aguas se separan, se hace una autopista por el medio del mar, pasan ellos en seco. Cuando el enemigo entra a perseguirlos, se unen las aguas y el enemigo es exterminado. Pero era Dios quien estaba peleando por ellos. Nosotros de la misma manera, tal vez con nuestros ojos físicos no podemos ver la magnitud de las muchas defensas que Dios ha tenido que hacer por nosotros y sigue haciendo por nosotros, las muchas batallas que Dios ha tenido que pelear por nosotros y las sigue aún peleando. Pero para los que podemos ver con ojos espirituales y entender lo que Dios manda en su santa palabra, siempre estamos preavisados que Dios está peleando por nosotros, que Dios nos está guardando y nos está protegiendo. Ellos tuvieron que, después de pasar el Mar Rojo, las aguas de Mara y tantas cosas, las serpientes ardientes y tantas cosas, muchas de las dificultades eran por la misma rebeldía que había en ellos. Dios tuvo que permitir que pasaran cosas difíciles para que ellos pudieran entender que deberían sujetarse a su autoridad, Moisés, y a su Dios, el Señor Jehová, nuestro Salvador. Y todas esas cosas nos enseñan a nosotros cómo comportarnos en este día, pero también tuvieron que enfrentar enemigos físicos, personas, todos los que fueron para ellos enemigos físicos, es decir, personas, naciones, son la misma cantidad de demonios que hoy día tenemos que enfrentar nosotros. Por eso es que usted tiene que entender, si Dios dice que la lucha no es contra sangre ni carne, que las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, la guerra no es física, sino espiritual, y usted es un hombre carnal, o no se preocupa por ser una persona espiritual, jamás podrá en la carne vencer a los enemigos espirituales. Se lo voy a repetir, en su carne jamás podrá vencer a un enemigo espiritual. La lucha es de carne a carne o de espíritu a espíritu. Entonces, detrás de cada victoria espiritual o de cada victoria física hay una victoria espiritual, una guerra espiritual. Para que haya una victoria física debe haber previamente una guerra espiritual. Usted observará y va a entender en lo que vamos a enseñar lo que sucedió en ese tiempo, cómo aplica hoy a nosotros. Amalek fue la primera nación con que tuvieron que luchar los hijos de Israel. Hablando de las personas, las naciones, los pueblos que ellos enfrentaron en guerra, Amalek fueron los primeros. Y si quieres saber, ellos eran familia, ellos eran paisanos. La Biblia dice que los primeros enemigos serán ¿quiénes? Los de tu casa. Los de nuestra propia casa. Son los primeros que se levantan, los no creyentes. ¿Eran la familia de los amalecitas con los israelitas? Claro que sí. Ellos eran descendientes, ¿sabe de quién? De Saúl, el hermano de Jacob. Los amalecitas eran descendientes de Saúl, el hermano de Jacob, que fueron los dos hijos que tuvo Isaac, el hijo de Abraham, nuestro padre de la fe. Eran paisanos, eran familias, pero allá estaban los amalecitas en el camino o durante
recorrido que tenían que enfrentar o que tenía que hacer Israel antes de llegar a la tierra que Dios les había prometido, por ahí estaban ubicados los amalecitas. Israel quiso pasar, como eran familia, como eran parientes, quisieron pasar con bandera blanca. Nos permite, nosotros pasamos, solamente vamos a pasar en son de paz. Si bebemos de su agua, le pagamos por ella, no le vamos a tocar nada de lo que ustedes tienen. Y Amalek dijo: por aquí no pasa, primero muere. Ustedes pasan por aquí si nosotros estamos muertos, pero mientras estemos vivos ustedes no van a pasar. Pero tenían que pasar, porque ellos iban con la autoridad y con el respaldo de Dios. Pero si no quieren por la buena, entonces hay que hacerlo de la otra manera. Nosotros siempre queremos el bienestar para la persona. Le voy a hacer colocar un ejemplo. Cuando tienes alguien se está levantando contra usted, un brujo, un hechicero, un adivino, un agorero, yo siempre he dicho, ellos tienen 3 o 4 alternativas. Se levanta contra nosotros un brujo, hechicero, santero, espiritista, esos que practican meditación trascendental, vudú haitiano, o todas esas diabluras que hacen los instrumentos del enemigo. Nosotros tenemos que darle 3 o 4 alternativas. Número 1, que se arrepientan para que se aparten de su maldad. 2, que se vayan. O 3, que Dios los corte. Lo primero que buscamos para ellos es la misericordia de Dios. Por si se arrepintieren, si se arrepienten, Dios los perdona y los puede cambiar. Si no se arrepienten, Dios los quita del lugar, los traslada para que no nos vayan a estorbar. Y si siguen persistiendo en su maldad, entonces Dios los tiene que cortar. La maldad se da raíz de la faz de la tierra, tarde o temprano. La ira de Dios se levantará sobre aquellas personas que hacen maldad. Al brujo no le permitirás que viva, dice la palabra del Señor. Entonces Israel lo primero que quiso hacer con los amalecitas, entre otras cosas, Amalek es tipología de antagonismo u oposición. Todos aquellos que se oponen a usted, a mí y a nosotros para que avancemos, son tipología de los amalecitas. El primer enemigo físico o en cuanto a personas que tuvieron que enfrentar el pueblo de Israel y que nosotros también tenemos que enfrentar. De repente, Dios lo guarde, en su vecindad se levantará alguien. A nosotros aquí nos han hecho la guerra algunas personas, y aún muy sutilmente, hasta creo que una de ellas el Señor la tuvo que llevársela por otra parte. Por aquí nos han intentado hacer maldad. Allá nos metieron, se nos robaron las cosas, acá intentaron meterse, violentaron, y yo violentando la cortina, busqué remacharla. Por ahí el letrerito de bienvenido que está allá estaba en Icopor, lo arrancaron violentamente. Tuvieron que poner una escalera y encaramarse como para todo eso es maldad que han intentado hacer al principio. Y ahora como vieron que no han podido, pues ya han tenido que como que... Entonces es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y ahí colocamos un testigo. Usted ve una tablita azulita ahí al lado del letrero con un texto. Ahí dice en ese texto: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. No prevalecerán. Por más que el enemigo quiera levantarse, mientras nosotros caminemos unidos al Señor, la victoria del Señor está con nosotros y en favor de nosotros. Amén. Y así será en su vida personal, en su hogar, en su familia, donde quiera que usted vaya, donde quiera que se encuentre, en su empresa, en su institución. Siempre va a tener enemigos que van a intentar levantarse contra usted. Usted no sea enemigo de nadie, solo de Satanás y sus demonios, no de las personas. Ámenlos a todos, aún a los enemigos, ámenlos. Entonces, lo primero que les quiero compartir: provocación de Amalek. La provocación de Amalek que tuvo contra los israelitas. La provocación de Amalek. Ese es el primer punto. En el verso 8 podemos leer, estamos hablando de Éxodo capítulo 17, el verso 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, a una ciudad. Ahí se levantaron y pelearon contra Israel. Varias cositas podemos analizar acá. Ellos eran una tribu nómada, predatoria, y eran descendientes, como le dije hace algunos minutos, de Esaú, que era hermano de Jacob.
Cuando se habla de una tribu nómada, era que ellos no tenían una estadía fija en un lugar determinado. Estaban por un tiempo en X o Y lugar y eran predatorios, es decir, lo que encontraban a su paso, ellos lo destruían o se apoderaban de eso, pero eran fuertes como guerreros, eran tremendos los amalecitas, opositores, antagónicos, no querían someterse o sujetarse a nadie. Y cuando Israel iba a pasar por ese lugar, allí ellos se opusieron y allí fue cuando tuvo que Israel forzosamente enfrentarlos a ellos. Y en este episodio, ¿qué podemos entender nosotros? Se puede considerar como una tribulación primeramente para Israel y como un gran pecado de parte de Amalek en contra de los hijos del Señor. Cualquiera que se levante contra los hijos de Dios, contra usted, contra mí, contra nosotros, se está levantando contra Dios, se está pecando directamente contra Dios. Como un ataque para el pueblo que iban aparentemente tranquilos, con algunas dificultades, pero iban bien caminando por el desierto. Tenían dificultades, y las más dificultades que tenían, repito, era cuando ellos desobedecían, cuando ellos se levantaban contra Moisés y por consiguiente contra Dios. Pero entre tanto que Moisés se humillaba, Dios los levantaba nuevamente, Dios los restauraba y los bendecía. Entonces este primer ataque de una nación contra ellos fue como una tribulación, como cuando usted está muy tranquilo, muy bien, y de repente se le viene todo encima. Se vienen enfermedades, se enferman todos los de la casa, se quedan sin empleo, falta la economía, falta la salud, falta todo, pero eso sí, no falta Dios. Nunca faltará el Señor nuestro Dios. Tribulaciones. El mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos aquellos que podemos confiar en el Señor por más tribulaciones, por más dificultades que nosotros podamos tener en esta tierra, mientras avanzamos rumbo al reino que Dios ha preparado para nosotros, hermanos, siempre Dios, mientras Él esté con nosotros, porque estamos obedeciendo su palabra, guardando sus mandamientos, siempre Él también nos dará la victoria. Es por eso que usted y yo no debemos temer. Pero yo quiero que usted tenga muy presente el desarrollo de este mensaje, cómo lo va a aplicar a su propia vida. Van a haber tribulaciones, no estamos exentos de ellas, unos de una manera, otros de otra. Hay personas que de repente hay ese accidente, alguien en la familia. Esta semana hemos estado orando porque dos de nuestras hermanas, mujeres muy de Dios, ahí tienen sus esposos en situaciones muy caóticas. Uno de ellos, hoy hay precisamente 8 días, tuvo un accidente terrible viniendo de la Unión Valle. Se quedó dormido en la moto y fue situación complicada. Parece se llevó a un ciclista por delante. Además de la situación que entre ellos dos, pues otra moto viene y como que lo remata ahí. El varón, el esposo de aquella sierva, ha estado en malas condiciones, y ahí, inclusive por ahí por el grupo, ya mandó un escrito esta mañana de por qué estaba así como ausente. Pero pues la mayoría aquí estamos enterados y hemos venido orando y ayunando por esa causa. La otra hermana, su esposo también ha estado rebelde contra Dios y ahí ha estado hospitalizado también, en unas condiciones muy deprimentes en su salud. Entonces son tribulaciones que vienen también para los hijos de Dios, pero que Dios no es ajeno a esas cosas. El Señor siempre ha estado y va a estar allí, y nosotros entre hermanos o como hermanos debemos estar respaldando en oración o en lo que podamos hacer. Oración, oración. Oramos y accionamos, creemos y actuamos. Amén o no amén. Eso es oración. Oración, como dice por allá afuera, a Dios rogando y con el mazo dando. No simplemente nos ponemos a clamar, sino lo que podamos hacer por el bienestar de las personas, además de orar, debemos hacerlo también. Lo segundo que quiero compartir es la defensa de Israel contra los agresores. Nosotros no le buscamos problema a nadie, pero si nos buscan problema, pues hay que pelear. No me vaya a malinterpretar.
Hay que pelear, pero cuando digo hay que pelear, no estoy diciendo que vamos enfrentando a las personas, porque ya sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne y que las armas de nuestra milicia no son carnales. Por eso al principio, en la parte introductoria, le dije que ellos, lo que era físico para ellos, lo que fue físico para ellos, es espiritual para nosotros. Nosotros sabemos que si alguna persona en este tiempo aún nos viene a tumbar, a quebrar los vidrios de la casa, ¿contra quién peleamos? ¿Contra la persona o contra quién? ¿Contra quién? Contra los demonios que están en esas personas que nosotros peleamos. A las personas los perdonamos, los amamos, no hay problema. Tratamos de arreglar amigablemente con ellos. Si nos quieren pagar bien y si no, pues igual, hacemos sin nada. Nosotros no trajimos cosas materiales a este mundo. Nunca por las cosas materiales tenga personas de enemigo, hermano. Si le responden bien. Hace 8 días, este viernes, me estrelló un tipo el carro por detrás. Con el camión lo cogió y ¡pau! Lo convirtió en sándwich. Entre el camión y un taxi adelante, un sándwich ahí. Está. Y bueno, yo como no estoy para enfrentarme a este tipo de cosas, pero hay que arreglar el carro. Le dije, bueno, un abogado, encárguese usted de eso. Encárguese usted de eso. Y mientras tanto yo descanso en el Señor. Yo no tengo problema. Entonces lo segundo que nosotros podemos observar es la defensa de Israel contra los agresores. El Hijo de Dios dice, esta mañana leíamos en la segunda carta a Corintios, el capítulo 10, del versículo 13 al 6, entre otras cosas leíamos que nosotros debemos estar prestos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta, que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. En todo tiempo nosotros como hijos de Dios, mis amados hermanos, dispuestos a pelear cuando tengamos que pelear, pero sabemos que no tenemos que pelear contra las personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo o de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, contra el diablo y sus demonios en nuestra pelea. Y como la lucha es espiritual, entonces debemos fortalecernos espiritualmente hablando. Mucha gente que fortalece su carne, pero no fortalece su parte intangible, su espíritu y su alma no lo fortalece. Cuando tienen que enfrentarse al diablo, entonces no terminan enfrentándose al diablo, sino a las personas, y lo hacen como en su carne, y terminan siendo antitestimonio. Porque se imagina un cristiano peleando por ahí, o discutiendo o alegando con alguien. No está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entiéndalo. Aquí observamos varias cosas que sucedieron en este segundo punto. Una de ellas, la tarea asignada a Josué. Había un líder en el pueblo de Israel que era Moisés, pero Moisés tenía un siervo fiel que estaba allí en todo tiempo al lado de Moisés, aprendiendo de él, llenándose de él, mirando su ejemplo, mirando su testimonio. Era como la mano derecha. Nótese que con Moisés también estaban sus hermanos mayores, Aarón y María. Pero ellos la embarraron varias veces. Aarón era un líder sin carácter, solo por recordarlo, no por juzgarlo. Cuando Moisés se va para el monte durante 40 días en ayuno a recibir la ley, las tablas de la ley, ¿sabe qué sucedió? Dejó a Aarón, su hermano, encargado. Y empieza el pueblo a socavarlo. No, Moisés ya no va a venir, nos dejó tirados. Mejor deberíamos devolvernos para Egipto. ¿Por qué no se levanta alguien y hace, vamos a devolvernos para Egipto porque no vamos a llegar a ninguna parte? Y empezaron a socavar a Aarón. ¿Por qué no nos hacemos dioses? Hagámonos dioses, vamos a hacernos un ídolo. Y era una de las primeras cosas que Dios abominaba, las cosas más abominables delante del Señor, la idolatría. Entonces Aarón por no tener carácter, se dejó dominar del pueblo. Bueno, traigan todo el oro que ustedes traen. Ellos no salieron de Egipto con las manos vacías, llevaron mucho oro. Y entonces hicieron un becerro, un ídolo, y empezaron a hacer fiesta, a adorarlo. Y cuando va bajando Moisés, el Señor le dice a Moisés, desciende porque tu pueblo allá se contaminó con los ídolos. Cuando van acercándose, escuchan la bulla, y dice Josué que estaba con Moisés. Allá se escucha como que están peleando, como si están combatiendo con alguien. Y Moisés se no es bulla o no es algarabía de guerra ni de combate, sino de celebración. Ellos se están contaminando. Llegaron y en efecto,
Ahí estaban celebrando, danzando y bailando y bebiendo frente a un ídolo, que ya sabemos todo lo que desencadenó, aún la ira del Señor que estuvo a punto de destruirlo, si no es porque Moisés se humilla ante el Señor nuestro Dios. Pero el mismo Aarón y María, los hermanos de Moisés, tuvieron otra. Se levantan contra Moisés por causa de su esposa, que porque no era de Israel, que porque era pagana, entonces se levantan contra él. Y Moisés tuvo que convertir a María en leprosa. Ustedes conocen la historia. ¿Por qué les traigo a colación estas cosas? Porque debió ser el que tomara el lugar de Moisés, de pronto su hermano. Moisés, a pesar de ser menor de Aarón, murió hasta primero. Pero no quedó en lugar de Moisés Aarón, sino Josué, el que estaba allí a su lado fielmente. Diga conmigo, fidelidad. Fidelidad. ¿Y qué dice el Señor? Buen siervo y fiel. Pero a veces confundimos, pensamos que Dios está diciendo buen siervo y fiel. No, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y ahí estaba Josué. Entonces, cuando ya les toca enfrentar a los enemigos, Moisés le da instrucciones, que fue lo primero que pasó. La tarea asignada a Josué. ¿Qué le dijo Moisés? A quien se le menciona ahora por primera vez, aunque estaba allí, venía formándose al lado, y aquí ya sale como al aire, sale como a ser reconocido. Es nombrado comandante y jefe del batallón grande que tenía que salir a combatir, a fin de que puedan estar entrenados para los servicios, amados hermanos, que se le han de asignar cuando muera Moisés. Viene en la práctica, en la teoría, ir mirando de Moisés. Bueno, ya es el momento de salir a enfrentarse. Vaya, pase su primer examen, a ver si es que va a ser capaz de enfrentar a todos esos otros pueblos, a todos los feos. Ya saben de quién estoy hablando: de los amorreos, los cananeos, los jereseos, los fereceos, todos esos feos que había por allá, donde ellos iban a llegar. Acá tiene que enfrentar a los amalecitas. Y Moisés le dijo, leémoslo si quiere nuevamente, le dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana, y yo estaré a la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Yo le voy a hacer una pregunta a usted, varón de Dios, a usted, mujer de Dios. Si este servidor le dijera: oye, hermano, tenemos una situación complicada, allá hay una montonera de gente que están preparándose un poco allá para irnos a colocar bombas, tirarnos granadas, tumbarnos el templo a piedra y a palo para venir a ver si me pueden matar, para irnos a sonar. ¿Ustedes por qué no se van y le ponen el frente allá y se ponen a guerrear con ellos, a hacer oración y guerra espiritual delante de ellos, mientras yo me voy para allá, para el salón de los niños, y me pongo a orar allá, o me escondo allá? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Cierto? Lo primero que harían es, no sé, descarado, ¿no? Tan cobarde. ¿Por qué no va con nosotros? ¿Por qué no va con nosotros si es muy machito, pues? Pero aquí no pasó así. Moisés le dijo a Josué, que no era un experto en guerra: escógete de aquí, de todas estas multitudes, a hombres. Escoge un grupo de hombres para que vayas a pelear. Tú vas como jefe de ellos, vas a pelear contra ellos allá. Mientras yo voy a coger la vara del Señor y me voy a subir a la cumbre del monte allá, un peñaco, una loma allá, fuera del alcance de las flechas. Eso da para que piense así, ¿cierto? Yo me voy por allá y me escondo allá. Cualquiera pensaría, Moisés no iba con esas intenciones, pero una iglesia mal pensada, que no esté llena del Espíritu, eso es lo primero que piensa de su pastor. Eso es lo primero que piensa de su pastor. Voy a irme con la mano de Dios en mi mano. Y se llevó a 2.
Acá quedaron las multitudes, en el llano van a enfrentarse en lo físico. Pero yo les he dicho que detrás de toda guerra, de toda victoria, siempre hay una guerra espiritual en el secreto que no se está viendo. Dios dice que allí en lo poco lo ha sido fiel. Que usted pelea en lo secreto, usted clama a Dios en lo secreto y Él lo va a recompensar en público. Amén. Lo hace con Moisés. Mientras ellos van con flecha, con espada, con onda, con lo que sea, a enfrentar a los amalecitas, porque había que hacerlo físicamente. Ahora no es así, pero en ese tiempo sí. Moisés se fue a la cumbre del monte, se llevó solo a 2 compañeros, a Hur y a Aarón, que eran valientes, que también pudo haber, además se los va a llevar en vez de dejarlo que nos venga a ayudar. Oye, el pastor se conchudo. En vez de dejar que esos 2 nos vengan a ayudar, también se los va a llevar también para que lo acompañen a él. ¿Qué le van a hacer allá si de aquí patean una flecha y allá no va a llegar nunca esa flecha? Y ni siquiera es capaz de decir solo por ahí necesito tener compañía. Resulta que a veces no entienden eso, que las manos del pastor deberían estar siempre en alto. La gente no entiende eso. La iglesia muchas veces piensa que los pastores somos de hierro, de acero, somos invencibles, somos hermanos de cualquier otra cosa menos de carne y hueso. Nosotros no necesitamos que nos ayude nadie, piensan muchos hermanos de la iglesia. Nosotros no necesitamos el respaldo de nadie porque nosotros somos los saiyajines. Así no es. Somos seres humanos comunes y corrientes. Pero nuestro trabajo es diferente. Si hablamos de altura, tal vez Moisés lo que quiso fue estar un poquito más cerca de Dios. Y a veces la iglesia piensa que sus victorias, lo bien que les va a muchos, es porque se esfuerzan mucho, porque son... No, hay rodillas que están peleando por ustedes. Hay combates que se están haciendo en el secreto y de rodillas. Yo me enfermé y el pastor di cuenta de Dios y me vino a ver, el pastor está de rodillas. No yo, cualquier pastor en mi lugar. Porque hemos entendido cuál es nuestro trabajo y de qué manera tenemos que pelear la batalla. Hemos entendido de qué manera tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Pero a veces la iglesia que no es sabia y entendida, ese tipo de cosas ni la entiende ni la valora. Piensan que todas las victorias, por fin salí de esta tribulación, pero no se dan cuenta cómo fue que lo lograron. Ni se dan cuenta ni cómo ni por qué lograron o Dios les dio la victoria. Observe, si usted sigue leyendo el pasaje, se da cuenta que Josué se fue a hacer estrictamente como Moisés le dijo. Escogió los hombres y se fueron a enfrentar. Y allá está Moisés. Era grandote y unos brazos pesados, ya cansado por su edad. Ya estaba cerca de los 120 años y estaba a punto de llegar al término de su ministerio. Mientras las manos de Moisés estaban así en esta posición, Israel no los estaba viendo, ni los amalecitas, porque ellos están allá, Moisés está por allá. Porque para muchos de los allá tal vez estaba escondido. Y un cobarde fue a esconder. ¿Pensarían eso? Sus manos estaban ahí, clamando, postrado y clamando al Señor. Mientras sus manos estaban en alto, sin que ellos se dieran cuenta, no por ser muy valientes, ellos estaban ganando. Le ganaban a los amalecitas. Pero como las manos de Moisés, por ser un ser humano, se cansaban, por un momento las bajaban y tan pronto como las bajaban, los amalecitas empezaban a tumbar a israelitas. Empezaban a ganar la batalla. Hermano, cuando uno entiende eso, entonces uno valora a su líder. Sea el que sea que está en el liderazgo, el que sea que esté en un liderazgo, que esté encima de 1, 2 o 3 o 4 o 5 como líder, tiene y cuenta con el respaldo del Señor. Tiene la obligación de clamar por sus liderados o por sus dirigidos y cuenta con el respaldo del Señor. Pero eso no lo saben muchas veces los dirigidos y hasta se levantan contra el líder, que no se dan cuenta el respaldo que esa persona que Dios ha puesto en autoridad,
El respaldo que tiene de parte del Señor, ¿cuál es? No se dan cuenta de eso, lo ignoran. No se dan cuenta que si las manos del líder están arriba, ellos estarán en victoria. Y que si las manos del líder están caídas, ellos estarán en derrota. La iglesia muchas veces no entiende eso. A veces no lo entiende la iglesia. Desde allá yo me imagino que Aarón y Hur tenían sus binóculos. Jugos de guagua. Uy, la mano de Moisés cada rato era tremendo. O inténtelo a ver qué tanto tiempo usted puede permanecer con las manos acá. No estamos hablando de 30 minutos ni de 40 minutos, sino de todo un día. De todo un día, pero tan cobarde Moisés, ¿cómo no va a poder tener? Hágale a ver cuánto tiempo usted puede tenerlas ahí. Entonces ya. Se caían las manos de Moisés. Y ahí estaban los dos, en vez de ponerse a imputarlo, Aarón y Hur, en vez de ponerse a buscarlo, decirle a este viejito ya como que no va a dar bola. ¿Sabe qué hicieron? Una piedra, un pedazo de roca, peña, tipología de quién, en donde debemos descansar, de Cristo. Ahí está, lo sentaron. Ya, siéntese ahí. Y el uno agarró un bracísimo del otro, y el otro el otro. Y vamos a ponerle un yeso aquí para que quede estirado esos brazos. Esos son los que necesita Dios en este tiempo. No tengo que acusen ni que señalen, sino que tengan las manos de sus líderes en alto. Esos son los que Dios está necesitando. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están los Aarón? ¿Dónde están los Hur? Esos son los que Dios necesita. No gente que esté buscando pajita para señalar a su líder. No gente que esté buscando motivo para murmurar o para criticar de su líder. Gente que está buscando ocasión. ¿En qué momento las manos de mi hermano, de mi líder se están bajando? Voy a ayudarlo a que las mantenga en alto. Porque eso implica mi victoria. Eso implica la victoria de todo el resto del pueblo. Pero a veces no entendemos, hermano. A veces el líder, menos mal que aquí no pasa eso. Aquí todos son hermanos, nada más chera. Pero en otras partes, a veces el pastor busca en quién apoyarse y no encuentra. No encuentra ni un Aarón ni un Hur, no encuentra a nadie en quien apoyarse. En otras congregaciones aquí, no, Dios nos libre. No encuentra. No encuentra a ninguno que se llame Aarón, a ninguno que se llame Hur. Tampoco encuentra a un Josué que quiera irse a enfrentar a los amalecitas. Pero sí encuentra un poco de amalecitas por ahí, camuflados dentro de los israelitas, haciéndole la guerra internamente, socavando por debajo, chuzando, metiendo cuchillos, puñaladas por la espalda, tirándole flechitas a los mismos israelitas. Qué ironía, ¿no? Afortunadamente a nosotros no nos ha pasado eso todavía. Eso pasa en otros lugares, menos acá. Gracias a Dios. Hermanos amados, todas las cosas que sucedieron con los israelitas en su éxodo es lo mismo que vivimos nosotros en este tiempo, y debemos estar muy atentos a la voz del Señor nuestro Dios. Lo segundo de este segundo punto es la tarea que Moisés asumió. Ya le dijimos, la que asignó a Aarón, vaya, escoja unos y vaya enfréntese. A él asume también su tarea. El día que a usted se le diga, hermano, mire tal cosa, hermano, otro está haciendo otra cosa, los demás están haciendo otras cosas, los demás están haciendo otras cosas. La tarea que Moisés asumió: yo estaré en la cumbre del collar y la vara de Dios en mi mano. Eso está en el verso 9. Mientras Josué luchaba, Moisés oraba. ¿Se lo escuchó lo que dije? Mientras Josué luchaba en lo físico, Moisés oraba. La parte espiritual lo estaba haciendo. Y tiene la vara de Dios, es decir, la autoridad de Dios en su mano. Ahí está. ¿Verdad? La mano levantada, pero con la vara de Dios ahí. La autoridad de Dios ahí. El poder de Dios allí. Que para nosotros esa vara hoy es la palabra. Es la palabra. Nos paramos delante de Dios
con una palabra que Él nos ha entregado. En todo tiempo. No nos inventamos nada, no podemos ponernos a improvisar nada que no venga de parte de Dios. Toda decisión, toda cosa que va a hacer, tiene que estar por una palabra del Señor nuestro Dios. Es nuestra vara, es nuestra espada, la espada del Espíritu. Era como una bandera en lo alto para animar al pueblo. Y al mismo tiempo, como la antena para que su oración, amados hermanos, fuera escuchada por Dios. La vara en las manos de Moisés en alto era como una bandera. Siempre los ejércitos de las diferentes naciones, usted verá, por todas partes donde van ejércitos, algunas cuadrillas de militares a una guerra, en alguna parte algunos llevarán una bandera de su país. Alguien llevará una bandera. Y tan pronto como ellos ya declaran victoria o se ven, lo primero que hacen es izar su bandera, levantar su bandera. Por eso encontramos por allá más abajo, les adelanto este pedacito, el altar que levantaron colocaron Jehová Nisi. Eso significa Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, victoria. Esa es la mano de Moisés junto con la vara de Dios, la autoridad de Dios en alto, animando al pueblo y declarando la victoria del Señor. En todo tiempo mientras oraba, era también como la antena que lo conectaba con las ondas celestiales para escuchar la voz de Dios, amados hermanos. Yo siempre he dicho, y usted me ha escuchado diciendo, donde hay un siervo orante, siempre habrá un Dios escuchante. O donde está un siervo orando, allí estará Dios también escuchando. Si Dios escucha, no es para hacerse de los oídos gordos, sino para responder a su siervo. Le voy a decir una cosa. Todos los cristianos oran. Todos los cristianos, yo creo que tienen su comunión con Dios, pero no es lo mismo su oración que la oración del que está por cabeza. Nunca será lo mismo. Nunca será lo mismo. Bueno, eso es lo que la Biblia me enseña. Dios lo escucha y le responde, pero nunca será lo mismo. ¿Usted cree que los israelitas que se fueron, el ejército que se fue con Josué, ellos también oraban? Dios mío, ayúdanos, ayúdanos, sí. Pero nótese, un solo hombre, las manos de ese solo hombre se bajaban inmediatamente. Ellos empezaban a ser derrotados. Inmediatamente ellos empezaban a ser derrotados. La misma Biblia dice, debido ser pastores, les dispersarán las ovejas. ¿Qué debería ser una verdadera iglesia? Preocuparse por el bienestar de sus líderes, que sus líderes mantengan en victoria, mantenerlos rodeados, cercados, sus manos en alto en todo tiempo. La victoria de mi líder es también mi victoria. ¿Y sabe cuándo me preocupo por mi pastor Luis Urrego? Usted que va a andar sabiendo eso, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. A veces pasamos varias semanas sin hablar, pero yo estoy seguro que Él siempre está orando por mí y también sabe Dios que yo estoy orando por Él. Para mí Él sigue siendo mi pastor, mi amigo, mi maestro después de Jesucristo, claro está. Y me preocupa bastante. En estos días hablábamos con nuestra presidenta, hablamos como 2 horas hablando, tarde de la noche. Que hacer algo, mire esto, está pasando esto, miremos a ver, porque bueno, esas son cosas ya de otro nivel, pero las mismas cosas, preocupaciones que yo estoy sintiendo, también ella, y vamos a hacer algo, vamos a mirar cómo actuamos, oramos, pero también tenemos que actuar para que las cosas no vayan a trascender. Bueno, vamos acá. Mientras Josué luchaba, Moisés oraba. No se olvide de eso. Usted puede estar con su lucha ya, puede estar teniendo algún tipo de dificultad, pero alguien está orando por usted. Alguien. Lo que pasa es que nosotros no tenemos por qué estar diciendo qué hacemos o qué no hacemos. No siempre. No siempre debemos estar diciendo las cosas. Un hombre muy católico, por cierto, llamado Agustín de Hipona, él dijo: la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. ¿Cómo así?
¿Tendría razón o no? Él dijo, la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Y eso es lo que él quiso decir. Cuando tú oras, eso te hace fuerte. Pero como le estás orando es a Dios, eso es lo que hace que Dios pueda ceder para darte la victoria a ti. Dios, ¿cuántas veces estuvo a punto de destruir a Israel por su rebeldía? ¿Y qué pasaba? La oración de un solo hombre lo hizo cambiar varias veces. ¿Quién fue ese hombre? Moisés. Así como usted no se da cuenta ni por qué le han llegado algunas victorias, ni por qué Dios lo habrá librado de tantas cosas, usted tampoco no tiene ni la menor idea de por qué Dios no lo ha destruido tantas veces. No tiene ni la menor idea por qué Dios no lo ha destruido. Israel estaba en toda su rebeldía y Moisés iba y se postraba ante Dios, y una vez que le digo arrepiéntase de pecado, no, de la decisión que está tomando. ¿Qué van a pensar las otras naciones? Y usted lo sacó de Egipto para no cumplir lo que le prometió, llevar a la tierra prometida, para destruirlo en el desierto. Arrepiéntase. Y no, acabemos con esto, yo te entrego otra nación mejor que ellos. Tú sí te lo mereces, te entrego unos mejores. No, Señor. De aquí me muevo si usted va conmigo. Yo no voy más, digo el Señor, te voy a dar un ángel para que siga con usted. Como dice, si usted no va, yo no voy. Ese es su pueblo que usted sacó con mano fuerte, con mano poderosa. Ese es su pueblo. Y si usted no va, yo no voy. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Tú tienes razón, Moisés. Hágale pues, mijito, vamos, sigamos. ¿Y acaso ellos no le intentaban matar a Moisés también? Pero él no les prestaba atención. Si hubiera sido yo, acaba con todo perverso, porque yo ya estoy cansado de ellos. Pero Moisés no fue así. Y algo tenemos que aprender también. No tenemos méritos, hermanos, para estar vivos, les puedo asegurar. No tenemos méritos, por más buena gente que usted piensa que es. Pero siempre alguien está orando por ti. Siempre alguien se está haciendo fuerte a través de la oración delante de Dios y está debilitando aún las decisiones que Dios ha querido tomar en contra de muchos de nosotros. No, pero ya tú ya definitivamente, cabezón, no eres lo que yo quiero que seas, te voy a quitar. Pero hay otros que están orando por mí para que Dios tenga misericordia de mí. Y así siempre pasa. Siempre pasa. Siempre pasa, pero no lo entendemos. Es por eso que usted y yo, como hijos de Dios, siempre debemos estar articulados en la misma fe, amándonos unos a los otros, sirviéndonos unos a los otros, procurando vivir conforme a lo que Dios manda, no conforme a lo que creemos que es nuestra razón, es lo que yo pienso que esto es así. Y mire, el pastor, ¿por qué no me fue a ver? Mire, ni siquiera me llamó. A veces piensan que hasta divinos somos, y eso no es así, hermano. Nosotros no somos adivinos. A veces piensan que tenemos todo el tiempo, pero a veces no nos queda tiempo ni para reposar también, hermano. A veces pasa. Él dijo eso. Pero esa debilidad, entre comillas, de Dios no es por falta de poder, sino por exceso de amor para con nosotros. Estoy hablando de lo que dijo Agustín de Hipona. Le voy a repetir lo que dijo él. La oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Pero esa debilidad de Dios no es por falta de poder, sino por exceso de amor para con nosotros. Pero es a través de la oración que nosotros podemos. ¿Se acuerda? Proverbios 21.1. ¿Quién se acuerda lo que dice? El hermano Leonidas se acuerda. Lo que dice Proverbios 21.1. ¿Alguien? ¿Se le olvidó? Proverbios 21.1. Sí, buscarlo, nadie se acuerda. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Nosotros tocamos el corazón de Dios con nuestra oración y Dios se encarga del resto. Dios se encarga del resto.
Allá estaba Moisés con su mano en alto postrado clamándole al Señor, y Dios estaba haciendo que allá los amalecitas empezaban a caer por montones, hermano. ¿Y sabe qué pasó? A veces no entendemos esto tampoco. Dios le declaró la guerra eternamente y para siempre a los amalecitas. Eternamente y para siempre. Cuando Israel, le voy a recordar, cuando Israel por primera vez pidió rey, que el primer rey, a propósito, ¿quién fue? Saúl. La primera misión que Dios le encomendó, ¿cuál fue? De gente a gente, de ejército a ejército. A Moisés le había dicho: escribe para memoria que ellos tienen que ser raídos de la faz de la tierra. Y la primera misión que le encomendó a Saúl fue: vaya y acabe con todos los amalecitas. Vaya y no me dejen nada con vida ya. ¿Obedeció o no obedeció Saúl? Rebelde. Va a hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios, hermano. La obediencia media para Dios se llama desobediencia. ¿Sabe qué hizo? Un líder sin carácter, cualquiera le hace cambiar los propósitos de Dios. Si tenemos liderazgo, tenemos que tener carácter para ser firmes en nuestras decisiones. Ya llevaba claro el mandamiento de Dios a través de Samuel. Le dijo: tiene que matarlos a todos. No me deje nada con vida, ya, ni animal, ni gente, nada, todo tiene que morir. Y entonces el pueblo le dijo: ay, mire qué vaca tan bonita, ay, esa oveja tan gorda, y mira qué bueyes, está bueno para ofrecerle sacrificio al Señor. Y a ver, ahí sí no, yo decía: ah, bueno, hágale pues. Se dejó dominar del pueblo, olvidando el mandamiento del Señor. Al rey Agag lo tomó vivo. Al primero que tenía que matar lo tomó vivo para sacar pecho. Y llega Samuel: ¿qué son esos balidos de ovejas y de ganado que yo escucho por allá? Ah, no, que el pueblo escogió lo más gordo para presentar sacrificio a tu Dios. Ah, ¿qué le digo el Señor? ¿Se complace Jehová en los sacrificios o en que se obedezca a su palabra? Bueno, es que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios. Amén. No a nuestra manera, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. ¿Qué le pasó a eso? Le costó el ministerio hasta la vida. De ahí en adelante perdió 100% el respaldo de Dios. Y ya no dejó de estar allí hasta que lo mataron a él y a sus hijos. Pero ya no contaba con el respaldo de Dios. Por el contrario, tenía un demonio que lo atormentaba. ¿Sabe cuántos cristianos están cayendo en esa situación? Cuando ya no te apasionan las cosas de Dios, sino que otras cosas son las que empiezan a apasionar. Cuando empieza poco a poco a dar paso al costado. ¿Usted cree que Dios está en ese asunto? Te lo aseguro que no. Poco a poco empieza a dar paso al costado. ¿Sabe quién hizo así? ¿Usted sabe quién hizo así? Fue corriendo, su tienda, y la fue corriendo para Sodoma y Gomorra, y la fue corriendo. Y la fue corriendo poco a poco. Mientras te acercas al mundo, te alejas de Dios. Seguro, hermano, no lo dude. Mientras se acerca al mundo, usted se aleja de Dios. Separados de Dios, ¿qué podemos hacer? No piense nunca equivocadamente porque algo en un momento A o B le está saliendo bien las cosas. No se confíe. Si te está alejando de Dios, tarde o temprano le va a venir su varillazo, hermano. Tarde o temprano. Tarde o temprano le va a venir su huascazo. Tarde o temprano. No porque Asprilla lo diga, sino porque eso es la verdad de la palabra. Tarde o temprano. Aquí está, después de observar esto que dijo el señor Agustín de Hipona, yo quiero decirle dos cositas, tres cositas. Las manos de Moisés se cansaban. Eso es lógico, por ser seres humanos. Cuando más espiritual es el servicio,
el peligro es mayor. Se lo voy a repetir. Cuando más espiritual es el servicio, el peligro es mayor. Una persona se mete más fuerte con Dios, es más susceptible a los ataques del enemigo, pero cuenta más con el respaldo de Dios. Personas que no se meten, no se comprometen con Dios de que para que el diablo no los tiente y los ataque. Y Él los tiene ahí simplemente ahí en remojo. Este es insignificante, este no me mueve ni una mosca, este no necesito esforzarme para destruirlo cuando me dé la gana, ya está frito. Pero lo espiritual, aunque sabe que Satanás lo va a atacar frecuentemente, puede tener la certeza que Dios estará ahí siempre para defenderlo. Ahí estará Dios siempre para defenderlo. Mientras más espiritual el servicio, más espiritual es el servicio, mayor es el peligro. Pero no por eso vamos a dejar de ser espirituales, porque también contamos más aún con el respaldo de Dios. Lo segundo que quiero que entiendan, la influencia que la vara de Moisés tenía en la batalla. ¿Qué influencia tenía la vara de Moisés en la batalla? Cuando Moisés alzaba sus manos en oración, prevalecía Israel. Eso está en verso 11. Acuérdense que la vara de Moisés, la vara que Moisés tenía, esa estuvo allí desde el mismo momento que él estaba ya pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Cuando Dios lo llama, en medio de una zarza ardiente se le presenta, el Señor lo llama. Y fue con ella que le mostró su poder, su señorío. ¿Qué tienes en tu mano? Cuando le digo, ve a Israel y dile que su clamor ha llegado delante de mí, ya hace el tiempo de que salgan de la esclavitud. No, yo, ¿cómo se le ocurre? ¿Yo qué voy a hacer allá? Si te digo quién me manda, el gran yo soy Jehová tu Dios. Dígale que el gran yo soy, dígale que yo soy el que soy. ¿Qué tienes en la mano? Pues una vara, tírala. Se convirtió en una culebra, la misma vara que tenía pastoreando el ganado. Se asustó Moisés porque la vara culebra, tómala por la cola, la agarró y otra vez su vara. Si no te basta con esa señal, ahora mete tu mano en tu seno, le dijo el Señor a Moisés. Metió la mano, cuando la sacó, estaba leprosa. Uy, la impresión, vuelve a meter, la metió y salió sanita su mano nuevamente. ¿Quieres más señal para saber que yo soy Jehová tu Dios? Y esa misma vara que hizo todas las señales y maravillas delante de Faraón en Egipto, es la misma que todavía llevaba allá. Porque Dios, la autoridad te la da. Bueno, piense hoy, la vara, yo le dije hace rato que para nosotros es la palabra. No es un palo mágico por ahí ya tenemos una palabra. Y esa palabra, obedecida y creída, es la que te da la autoridad. De la persona podían pensar que Moisés era un hechicero. Acuérdense que allá en el Faraón, los hechiceros también tenían su vara. Cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en culebra, ellos hicieron lo mismo. Dieron sus pastorcitos y los tiraron, también se convirtió en culebra. Lo visto ahí. ¿Pero qué pasó? La culebra, esta culebra de acá, destruyó a las de allá. Porque es más poderoso que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo. Dios destruye al brujo, al hechicero, al agorero, al santero. Su poder no tiene poder sobre nosotros. Su poder no tiene autoridad sobre nosotros siempre y cuando estemos sometidos a Dios, hermano, y contemos con el respaldo del Señor nuestro Dios. Lo último que quiero que analicen es tres cositas. La solicitud de Aarón, es decir, la disposición. La solicitud de Aarón y Hur de sostener las manos de Moisés y el bienestar del ministro. Hay cosas que hay que entender. Nosotros no deberíamos, nosotros los pastores, los líderes, no solamente los pastores, sino cualquier líder, así sea un líder de uno, de dos, de tres o lo que sea, ni siquiera deberíamos tener que decir, hermano, venga, ayúdenme a hacer esto. No debería. Moisés sabía cómo estaba de cansado, pero usted no lo encuentra en la palabra diciéndole
A un venga, levánteme la mano. Y no, ellos mismos se le impusieron. Ellos fueron los que tomaron esa decisión. Y a veces piensan que es que nosotros somos orgullosos. Ah, bueno, si no me dicen, entonces no hago. No, hermano. El verdadero hijo de Dios, el verdadero servidor de Cristo está solícito, está dispuesto. Si quiere hacer las cosas, busca para hacerlas. ¿Qué hay para hacer? Voy a hacer. ¿Qué hay para hacer? Lo hace. Simplemente lo hace. Y ahí estaba Moisés, cansado. Ellos, hermano, ya no da más. Por el pastor Moisés, ya no da. Los años y todas esas cosas, hermano, uno se va agotando. Fíjate, vamos a mirar, vamos a resolver esto. Una piedra grande, una sientes aquí. ¿Por qué lo tuvieron que sentar? Porque la piedra también le duele. Y porque era grandote. Y es más fácil sostener a uno aquí, ellos paraban bien sentados con el brazo acá. Al poner los brazos aquí estirados, ahí sentados, quedan igual de alto con él. Voy a sostener más fácil. Y porque la piedra también tiene su significado. Tipología del descanso en quién? Dios. En Cristo nuestro Salvador. Ellos tomaron la iniciativa. Moisés no les dijo háganlo. Los rechazó tampoco. Nosotros siempre estamos esperando que alguien se disponga a hacer las cosas. Que alguien se disponga. Yo otro día estaba diciendo, al hermano que que para ahí. Este tipo, yo que dice que le faltan unos centímetros de una pierna, que tiene dificultad de una pierna. 2 cultos ahí parados. Yo digo, este mucho berraco. Nadie me ha dicho. 2 cultos. Los 2 cultos ahí parados. Sí. Creo que Dios lo ve con buenos ojos, pero seguramente habrá algún fariseo por ahí que dirá, ¿cierto? ¿Cómo nos mira Dios? La gente toma determinación, el que quiere hacer, hace y Dios le da, y Dios le ayuda y le permite. Pero la solicitud de Aarón y de sostener las manos de Moisés, eso es bienestar para el ministro. Bienestar para el ministro. Tercero y último punto que quiero compartir en esta mañana, ya vamos a terminar. La derrota de Amalek. Encontramos en el verso 13 del pasaje que hemos leído. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre. No, el verso 13, perdón. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Mire, si ellos hubieran sido unos fanfarrones, le he dicho, mire, nosotros, si ve que pudimos sin usted ni cuenta se dio todo lo que estamos sufriendo acá. Pudo haber dicho Josué con los soldados que estaban peleando, pero no le encontramos sacando pecho tampoco. Esa victoria que tuvo Josué con los que estaban peleando fue gracias a que había 3 hombres allá arriba. Uno que tenía contacto directo con Dios y 2 que estaban para fortalecer a ese uno. Entiéndalo. 2 que estaban ahí para fortalecer a ese uno. Entonces, cuando todos entendemos cuál es mi función, cuando cada miembro del cuerpo de Cristo entiende su función como miembro del cuerpo de Cristo, y no hay 2 grupos de gentes en la iglesia cristiana: los protagonistas y los espectadores. Los que hacen que las cosas pasen y los que con indiferencia e indolencia las ven pasar. Esos 2 grupos de gente en la iglesia cristiana: protagonistas y los espectadores. Los protagonistas son los que hacen que las cosas pasen y los espectadores son con indiferencia o indolencia las ven pasar. No hacen, pero sí sirven para criticar. Les puedo asegurar que casi siempre pasa, hermano. Vaya, busque murmuradores, detractores, son los que no. A veces pasa, como siempre. Eso es lo que no le gusta criticar, hermano. Pero eso sirve para criticar. Mira, así ya ni la limpiaron hoy. No, mire el piso como está, vea. No, mire la hermana, mire esa faldita que tiene. Mire la cabeza. No, mire la hermana como vistió hoy. Pero allá mire qué hace esa persona. ¿Qué hace? ¡Nada! ¡Nada! ¡Y nada! No está bien.
Josué se fue a hacer lo que el líder le mandó, y el otro se fue a hacer lo que sabía que era correcto, y dos que se lo llevó a hacer también. Todo el mundo estaban trabajando, hermano. Todo el mundo, cada uno estaba haciendo, cumpliendo la función que debía cumplir. Por eso tuvieron victoria. Si las manos de Moisés no hubieran permanecido hasta el fin en alto, porque no había esos dos hombres que la mantuvieran en alto, les puedo asegurar que finalmente, ya les dije que los amalecitas eran predadores, personas, hermano, que cazadores de presas, pues eso es predador, personas que expertos en su guerra, eran nómadas y predadores. Esas eran las características de ellos. Pero cada uno cumpliendo su función tuvieron la victoria que el Señor les dio. La derrota de Amalek ya la leímos en el verso 13. Los trofeos de esta victoria, dos cositas y con esto terminamos. Moisés se preocupó de que Dios tuviese la gloria de esta victoria. Hermano, nada podemos hacer sin la ayuda de Dios. Moisés no se tomó la gloria para él, ni tampoco se la tomó Josué para él. La gloria siempre es para Cristo. Amén. Jesús no buscaba su gloria, buscaba la gloria del Padre. Nosotros no buscamos la gloria nuestra, nosotros buscamos la gloria de Cristo. A Moisés no lo encuentro buscando su propia gloria. Nota lo que dice el verso 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Jehová es nuestra victoria, Jehová es nuestra bandera. Usted fue quien nos dio la victoria, usted fue quien peleó por nosotros. Un altar para glorificar al Señor, porque sabía que todo era hecho por Él. Pero Dios siempre tiene que apoyarse en alguien. Desde allá, Proverbios 21:1, nosotros desde acá, hay alguien que desde acá está tocando el corazón de Él. Con el repartimiento de las aguas sienta el corazón del rey en las manos de Jehová, todo lo que quieren inclinar. Nosotros desde aquí tocamos el corazón del Señor, y el Señor desde allá toca los corazones o hace que las cosas pasen por el otro lado. Moisés tocó el corazón de Dios, Dios dio la victoria a los otros. Levantó su altar Jehová Nissi. Jehová es mi bandera. Lo segundo y último, Dios que posteriormente tuvieron consuelo y provecho por medio del recuerdo de la victoria. Escribió ¿qué le dijo que escribiera? Un libro en el versículo 14. Recuerdo de la victoria. Escribe la memoria de esto y no te olvides que tu victoria no es tu victoria, sino la victoria de Jehová. Hay personas que escriben, que tienen diario. Hay muchas personas que escriben sus diarios. Yo a veces escribía cosas de lo que me pasaba. Dejé de hacerlo porque eso tiene sus pros y sus contras. Pero sí me interesa que Dios escriba ya, como sé que Él está escribiendo en todo tiempo. Él está escribiendo. Aunque acá Dios mismo le mandó a Moisés que escribiera memoria de esas cosas. Y escribió un libro, memoria. No se le vaya a olvidar qué pasó acá, la victoria que les di. Y acuérdense que van a tener guerra eternamente y para siempre con ellos. Vamos a ser enemigos acérrimos. Y en lo primero que pasó, lo que les decía hace algún minuto, cuando pidieron rey, listo. Ustedes ya tienen rey, persona acá, vayan a enfrentar y van a derrotarme a esos que fueron enemigos de ustedes. Porque sus enemigos son mis enemigos, dice el Señor. Sencillo, hermano. Bendeciré a quien te bendijere y a quien te maldijere también, dice el Señor. Cualquiera que se levante contra nosotros está levantando contra Dios. Cualquiera que nos bendiga a nosotros también está siendo bendecido por Dios. Sencillo, hermano. Es muy sencillo, la regla de tres simple. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, hermano. Y qué lindo que en cada palabra que predicamos o meditamos acá, usted pueda meditar, hermano. ¿En qué posición de esta palabra me encuentro yo? ¿Cuál de ellos soy? Josué, uno de los soldados de Josué, Aarón, Hur, Moisés,
¿En qué posición me encuentro yo? O por el contrario, de pronto soy una malecita más. ¿En qué posición estoy? Es necesario aprender a ubicarnos. En alguna posición tenemos que estar. O somos uno de los soldados que están con Josué, o somos un Aarón, un Ur, un Moisés, o somos una malecita. Dios nos guarde. Dios nos guarde. ¿Quiénes son las malecitas? Los instrumentos del diablo, los opositores, los antagónicos, los que se levantan contra sus hermanos, contra sus primo hermanos, contra su familia. Acuérdense que los amalecitas eran descendientes. ¿De quién? ¿De quién? Los amalecitas. Saúl, el hermano de Jacob. Eran familia. Se levantaron contra ellos. Por aquí no pasa. Ustedes se mueren antes que pasar por aquí, nos morimos nosotros. Pero Dios dijo, si te metes con ellos, te estás metiendo conmigo también. Por favor, toma una posición. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a orar por un momento. No se olvide que estamos hablando de la victoria sobre los enemigos. Nosotros no tenemos enemigos personas, sino que tenemos enemigos demonios. Pero hay muchas personas que sí nos odian y nos quieren ver muertos. Tranquilo, ámelos. Dios se encarga de ellos. Señor, mi Dios, gracias y muchas gracias, bondadoso y excelentísimo Salvador, por tu fidelidad y misericordia, por la fidelidad de estos tus hijos, a quienes has permitido estar en esta mañana, Señor, recibiendo la bendición de tu santa palabra. Dios mío, que tu palabra corra y sea glorificada, no me cansaré de pedírtelo, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. Qué lindo que cada uno de nosotros podamos entender en qué